Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesora. Hola, hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Nos habíamos quedado en, no recuerdo qué número de ejercicio, que era para corroborar las respuestas. Em, Buenas tardes, Alonso. ¿41? Vamos a corroborar los últimos ejercicios que quedaron, ¿ya? Para ver las respuestas. Hasta el número 42 creo se desarrolló. Esta sí se desarrolló, ¿verdad? Falta la última.
Al fin. Muy bien, chicos. A ver. Muy bien. ¿El ejercicio número 42 sí se desarrolló o nos quedamos por desarrollar? Lo íbamos a desarrollar. Ajá, nos quedamos por desarrollar. Tienen ahí las prácticas y dice, el habla puede definirse como, y me da definiciones como por ejemplo, que es la realización concreta e individual de lengua. 2, un acto homogéneo y social de la lengua. 3, un conjunto de hábitos idiolectales. 4, fenómeno puramente psíquico. Y 5, momentáneo y heterogéneo. Muy bien. Recuerden, aquí tienen que ver las características del habla. De acuerdo a eso, vemos la respuesta. ¿Qué respuesta vieron? ¿Sería? La B. ¿Eh? Correcto. 1, 3 y 5. Cierto, el habla es la realización concreta, bien, e individual de lengua. A través del habla nosotros concretizamos, ¿sí? Hacemos real el idioma, la lengua, porque ya lo puedes escuchar, puedes escribir incluso. 2, un acto homogéneo y social de la lengua, no. Bien, homogéneo no es, definitivamente tiene que ser heterogéneo, porque cada individuo tiene su propia forma de hacer uso de la lengua. Y no es social, sino individual. Social es la lengua. 3, un conjunto de hábitos idiolectales. Sí, decíamos en algún momento que el habla es sinónimo de idiolecto. 4, fenómeno puramente psíquico, no. Quien maneja esta característica de ser psíquica es la lengua. Momentáneo y heterogéneo, ahí está, ¿no? Momentáneo, se da al instante y es la lengua. Por lo tanto, es correcta la respuesta 1, 3 y 5. 43 dice, de acuerdo a las modalidades que adoptan las lenguas en determinadas áreas geográficas, por ejemplo, chibolo, churre, chaval, chamo, pibe, estamos frente a qué variante. Diatópica. Diatópica. Sería variante, entonces, diatópica. Claro, variación diatópica. Eso está en su material, ¿no? Diatópica. Ahí está. Variante diatópica. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, veamos, porque tiene que ver con el dialecto, ¿cierto? El dialecto. 44 dice, con respecto a la lengua, se afirma, quiere características de lengua. Se materializa a través del habla. 2, es un acto individual. 3, tiene un ente rector que propone signos y códigos. 4, cambia el código según el interés de cada persona. Y 5, es un producto creado por la colectividad. La C. La letra C, correcto. La C. Sí, por supuesto. La lengua, en primer lugar, sí, se materializa, se vuelve concreta mediante el habla. Ahí está. 1. ¿Es un acto individual? No. Esto es una característica de habla. 3. ¿Tiene un ente rector que propone signos y códigos? Sí. Nosotros nos regimos bajo ciertas normas o reglas españolas. 4, ¿cambia el código según el interés de cada persona? No, no según el interés de cada persona yo voy a cambiar de lengua, ¿no? O de idioma. 5, ¿es un producto creado por la colectividad? Sí, por la sociedad, se utiliza dentro de una comunidad
Entonces sí son características de lengua. Y número 45 dice el enunciado del pueblo su cariño. Es un ejemplo, dice, de. Y me da Interlecto. dialecto, interlecto, jerga, replana y tecnolecto. Interlecto. Interlecto. Dialecto. Veamos, dice el pueblo. En este caso, claro, no es un interlecto, ¿ah? En este caso es el dialecto. Es la variación que sufre una lengua de acuerdo por el espacio geográfico. El interlecto no puede ser el interlecto porque el interlecto es cuando verificamos toda la estructura de la oración y vemos que los verbos muchas veces están al final porque así es, se estructuraba sintácticamente la lengua aborigen, ¿no? En cambio aquí vemos que no hay ningún verbo. Muy bien, 46 dice, uno de los siguientes enunciados representa al prejuicio lingüístico. Hemos hablado de prejuicio lingüístico al final de la explicación, ¿no? Entonces, ahí deben de tener ustedes algo en su material. Uno de los siguientes enunciados representa el prejuicio lingüístico. A. Las lenguas vernaculares son tan valiosas como el castellano. B. La escritura en castellano de un quechohablante representa un intelecto. C. El inglés es mejor que el aymara porque me puedo comunicar con más personas. D. La ortografía de una lengua le atribuye un valor intrínseco a su estructura grafémica. Y las fonologías del francés y el alemán son distintas, pero igualmente valiosas. ¿Cuál de esos puede ser un prejuicio lingüístico? ¿La C? ¿Cuál? La C. La C, es correcto. ¿Por qué la C? Porque hay un prejuicio lingüístico que dice que si una lengua se extiende más, lógicamente es más valorada, ¿no? Entonces, o es mejor que otra. A mayor cantidad de hablantes, si la lengua tiene mayor cantidad de hablantes, entonces, lógicamente es mejor que otras. Muy bien. Y por último, el ejercicio número 47 dice, la prensa peruana informa al público su rechazo a los recurrentes procedimientos judiciales que buscan convertir al derecho de opinión en delito, que contemplan millonarias sanciones pecuniarias y condenas de prisión en contra de periodistas en juicios penales dirigidos a establecer en nuestro país mecanismos favorables a la censura. El nivel de lengua que presenta en esta expresión, ¿cuál será el nivel de lengua? Culta. Culta, ¿no? Es un nivel estándar de lengua culta. Muy bien. Listo. Me dice nivel, ¿cierto? Pero como me doy cuenta que aquí no hay estándar y aparece culta, esa va a ser. Muy bien, chicos. A ver, completo, si por ahí 43, 44, C. Muy bien. Para que quedan sus capturas. ¿Listo?
Muy bien. Listo, chicos. Con esto terminamos lo correspondiente a, a todo lo que fue el lenguaje humano. Bien. Y lo que vamos a trabajar ahora es todo lo correspondiente a semiótica y en adelante pues a lo que es el signo, lo que tiene que ver con el signo lingüístico, signo no lingüístico. Bien, características de signo lingüístico y todo esto al signo. Bien, eso es lo que vamos a trabajar. Ya. A ver, ¿cuántos hay participantes? Solamente 12. ¿Cuántos alumnos, cuántos son ustedes? ¿Quién faltó? Bruno no está. Acá estoy, profesora. Ay, ay. Perdón, Bruno, perdón. Luis Fernando, después de tiempo. Muy bien. Listo, entonces. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a trabajar semiótica o semiología. Bien, con esto vamos a entrar y ya más adelante vamos a hablar exclusivamente del signo y signo lingüístico. Muy bien. Semiótica y semiología, dice. En algún momento esos términos muchas veces ha habido, digamos, confusión, es semiótica o es semiología, pero en determinado momento se determinó que ambos términos, tanto semiótica como semiología, se pueden utilizar de manera igual, bien, para cuando nos referimos a la ciencia que estudia los signos. Entonces, semiótica o semiología, ¿ya? Es lo mismo entonces. Es para referirnos a lo mismo. Muy bien. En primer lugar, vamos a saber de qué se trata o qué es la semiótica o semiología. Y aquí hay una pequeña definición, bien, donde dice que viene a ser una ciencia, ojo, es una ciencia, que estudia la vida de los signos en el seno de la vida familiar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con que es una ciencia que va a estudiar la vida de los signos en el seno de la vida familiar? ¿Cómo así? Bien. En realidad, la semiótica o semiología se va a ocupar de cualquier cosa que se pueda considerar signo. Bien, de eso se va a ocupar. Exclusivamente de cualquier cosa que nosotros denominemos signo, esa cualquier cosa va a ser estudiado por la semiótica o semiología. Bien, entonces, en realidad esta ciencia nos va a enseñar en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Todo aquello que tenga que ver con el signo, ¿no? En otras palabras, esta ciencia va a estudiar los diversos signos que va a emplear el ser humano como modo de comunicación en su vida diaria.
Eso lo que quiere decir que estudia la vida de los signos en el seno de la vida familiar. Quiere decir que la semiótica va a estudiar los diversos signos que vamos a emplear como seres humanos para poder de esta manera comunicarnos. Chicos, un segundo que es muy importante esta llamada. ¿Ya? Chicos, vayan haciendo sus capturas o tomando las fotografías, ¿ya? O copiando, no sé. A ver, chicos. Ya. A ver, entonces, definíamos a la semiótica como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida familiar. Esto quiere decir que esta ciencia va a estudiar a todos los signos, bien, que emplea el ser humano como medio o modo de comunicación, bien. De eso se encarga la semiótica. ¿Cuándo se habló? Se habló por primera vez de este término en el siglo más o menos XIX, ya casi para el siglo XX, y fue dado por el padre, que ahora se considera así el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure. Bien, entonces, de eso se trata en sí la semiótica o semiología. Bien. Estos términos son nuevos, no son muy antiguos. Este término que se usa de semiótica o semiología
y que ha servido para referirnos pues a aquella ciencia que va a estudiar en sí al signo, ¿no? O los signos en general. Miren, ve, por ejemplo, ¿no? Nosotros en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad ya se conocía un poquito sobre este tema, ¿no? Nosotros para poder saber, o antiguamente nuestros antepasados, para poder comunicarse de alguna manera, ellos también lo hacían mediante signos, ¿bien? Mediante signos. Pero ¿cómo lo hacían? Porque sabemos que no existía pues la escritura, ¿no? E incluso no sabían hablar. Entonces ellos para poder comunicarse lo hacían mediante, bien, mediante los jeroglíficos. Que estos jeroglíficos eran dibujos que se hacían en piedra, se hacían en los árboles, incluso en la tierra, ¿no? Para poder expresar algo, aquello que ellos querían dar a conocer, ¿no? Por ejemplo, si querían expresar o decir serpiente, ¿qué es lo que hacían ellos? Dibujaban, ¿no? Algo así. Ojo, hacían un dibujo. Árbol, ¿no? Y de esta manera ellos podían comunicarse. Y estos eran sus signos. ¿Bien? Ahora, en la actualidad ya todo ha cambiado. Un segundo. Ay, chicos, a ver, ahorita me deshago de esto. Ya, chicos, disculpen, estoy con un inconveniente ahorita y por eso me están llamando. Bien, entonces, ya en la actualidad utilizamos otros signos, ¿no? Por ejemplo, este signo que significa, por ejemplo, no fumar, ¿cierto? O esto, ¿no? Que ya podemos nosotros escribir, por ejemplo, de ahí se indica peligro, o también hay uno donde está una calaverita al centro, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando y cambiando el uso de los signos? Ahora ya podemos leer, podemos escribir también, ¿no? Entonces, el signo también ha ido cambiando y evolucionando, porque recuerda que nosotros nos comunicamos mediante signos. Y el signo en sí, bien, viene a ser un instrumento en realidad, ¿no? Que tiene como propósito el hecho de compartir información pues entre personas. Y eso es estudiado por la semiótica o semiología. Bien. Saussure fue el primero que habló de la semiología o semiótica, más o menos en el siglo, ahí está, XIX, ¿no? Donde él decía, ¿no? Que la semiótica o semiología es una ciencia que va a estudiar la vida de los signos en el seno de la vida familiar, lo que le decía anteriormente, ¿no? Entonces, en otras palabras, la semiótica viene a ser una ciencia que va a estudiar los diferentes sistemas de signos que nosotros como seres humanos utilizamos para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, los diferentes sistemas de signos que me van a permitir la comunicación entre los individuos, ¿no? Sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción, todo aquello que tenga que ver con el signo, de eso se encarga la semiótica, del estudio, ¿no? Entonces, por eso, aquí dice, ¿no? Entonces, traducido, digamos, ya todo esto interpretado,
Quiere decir que la semiótica va a estudiar los diversos signos que va a emplear el ser humano y cómo se comportan, ¿no? Para poder, de esta manera, comunicarse. ¿Bien? Muy bien, de eso se trata entonces la semiótica, nada del otro mundo, fácil. Aquí lo importante es saber el concepto, saber qué es semiótica, para qué sirve, ¿no? Y tener conceptos, digamos, claros para que luego no haya confusión. Muy bien, ya conociendo un poquito de la semiótica y de qué se encarga, ya sabemos que es una ciencia que estudia el signo y su comportamiento en la vida social. Entonces ya podemos pasar a las partes de la semiótica o semiología. Y aquí encontramos lo que es la pragmática, la semántica y la sintáctica. Estos son las partes de la semiótica o semiología. Muy bien. La pragmática, la semántica y la sintaxis. Muy bien. Vamos leyendo estas definiciones de qué se trata para poder analizar y poder explicar mejor. Bien. Entonces, vamos leyendo. ¿Qué dice en lo que es pragmática? Dice que la pragmática es parte de la semiótica que se encarga del estudio, bien, o estudia, mejor dicho, el uso de los signos en situaciones determinadas y el comportamiento de quienes lo usan. La semántica, bien, estudia la relación de los signos con los significados. Y la sintáctica estudia o se ocupa de la combinación entre los signos. Bien, todo aquello, ¿no?, que nosotros usemos para poder comunicarnos y que se pueda lógicamente interpretar, todo esto viene a ser, son signos, ¿bien? Son signos. Vamos a ver aquí, entonces, bien. Quiere decir que en el caso de esta parte de la semiótica, que habla de la pragmática, que dice que estudia los signos, de acuerdo, ¿sí?, el comportamiento que tiene el signo de acuerdo a la circunstancia, a la situación, ¿no?, en el cual va a ser usada, lógicamente, por un individuo, por un ser humano. ¿Cómo se regula el uso del signo? En el caso de la semántica, vemos y sabemos que los signos, para que se conviertan en signos lingüísticos y puedan ser, por ejemplo, interpretados, lógicamente tienen que tener un significado. ¿Bien? Entonces, lo que la semántica hace es estudiar la relación que va a existir entre un signo, por ejemplo, mamá, y su significado. Y la sintáctica se ocupa de ver la ubicación o cómo se van a combinar los signos para formar estructuras, para formar ya sea oraciones, frases, párrafos, textos, ¿no? Recuerda que cuando hablamos de sintaxis es cómo se ordenan las palabras dentro de una oración y ver qué función cumple cada una de ellas. Tú sabes que las palabras, los dibujos, los colores, todos esos son signos. Mientras nosotros como seres humanos los podamos interpretar, entonces son signos. ¿Bien? Ahora, el signo también presenta, ojo que estamos hablando de signo de manera general, presenta algunas características también, ¿no? Por ejemplo, dice que es material, que es perceptible, tiene un referente, sustituye a un objeto y necesita ser interpretado. Bien. Aquí ¿ven? Ahí vamos entrando con algunas características del signo para luego ya ir a su definición, ¿no? De manera general me dicen que el signo es algo material. Muy bien. ¿Por qué es algo material? Porque
tiene un referente, parte de algo, representa, el signo en realidad representa a algo. Ya lo vamos a ir entendiendo mejor más adelante. Bien, es perceptible porque yo lo puedo percibir con alguno de mis sentidos. Bien, sustituye un objeto, claro, porque tiene un referente, es material, ahí está. ¿Y necesita ser interpretado? Claro. Yo puedo analizar e interpretar qué es lo que me quiere decir, y si lo entiendo, lo comprendo, lógicamente eso es un signo. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo veo una paloma, bien, con un laurel en el pico? Eso es un signo, ¿sí? Lo veo a través de un dibujo, eso es un signo, yo lo puedo interpretar. Si lo logro interpretar, bien. Necesita ser interpretado siempre un signo. Yo lo interpreto como que eso representa la paz. ¿Ves? Puede interpretarse. Los signos se pueden interpretar. Bien, vamos aquí. Entonces, lo importante aquí es reconocer y saber esto. Bien, semiótica y semiología es lo mismo. ¿Listo? ¿De qué se trata la semiótica o semiología? Es una ciencia. ¿Y de qué se encarga? Del estudio del signo. Muy bien. ¿Quién por primera vez determinó esos nombres? Ferdinand de Saussure, un científico lingüista, que ahora es considerado el padre de la lingüística. Muy bien. En la antigüedad nosotros representamos los signos, o nosotros no, nuestros antepasados representaban los signos mediante jeroglíficos, que eran una especie de dibujos, ¿bien? En la actualidad ya nosotros mismos, el ser humano puede hacerlos, o incluso ya sabemos escribir, ¿no? Entonces ya utilizamos signos más evolucionados, más modernos. Ahora, la semiótica tiene partes, la pragmática, que se encarga de estudiar el uso del signo en diferentes situaciones. La semántica de relacionar el signo con su respectivo significado, y la sintáctica se encarga de combinar los signos para formar de esta manera estructuras. Ahora, el signo se caracteriza porque es material, es perceptible, tiene un referente, está reemplazando o sustituyendo un objeto y lógicamente necesita ser interpretado. Ya lo vimos a través de un ejemplito básico. Bien. Entonces, de eso hasta aquí, algo básico, sencillo, bien, para poder entender. ¿Sí? Algo que deseen preguntar de repente por allí, que no haya quedado tan claro, de pronto, porque ya pasamos a lo que es en sí el signo. ¿Alguna consulta de repente? Por aquí me están preguntando algo. Ah, ok. Listo. Por ahí me dan una respuesta. Me dicen, profesora, todo está claro, no hay problema. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito ya. Vamos a entrar ya en ok. Captura de pantalla me piden. Listo, ahí va. Ahí está la primera. Bien. Muy bien. Ya está. Subimos. Capturas de pantalla. Seguimos. Avance.
Subimos. Ya está aquí, ¿verdad? ¿Listo? Está ahí. Y ahorita empezamos a trabajar la otra. Muy bien. Listo, chicos. A ver. Ahora vamos a hablar un poquito del signo. Bien, vamos a definir, vamos a hablar, a dar algunos alcances de lo que es el signo. Bien. Por ejemplo, chicos, si nosotros vemos de repente el cielo, ¿no? Lo vemos un poco nuboso, quiere decir lleno de nubes. ¿Qué interpretamos? Interpretamos, por ejemplo, este hecho como el signo de una lluvia, ¿no? Muy fuerte, de una lluvia inminente. O por ejemplo, si el perro empieza a rascar la puerta, es signo de repente de que quiere salir, ¿no? Esto me pasa, por ejemplo, todas las mañanas. Entonces yo ya entiendo y interpreto a que mi perrito lo que quiere es salir en la mañana porque ya necesita hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, miren, cada cosita los que nosotros vemos o sucede a nuestro alrededor y que podemos interpretarlo se convierte en un signo, ¿no? Por ejemplo, un movimiento de cabeza, ¿no? Agacho la cabeza, estoy afirmando algo, ¿no? Es un signo de asentimiento, ¿no? De decir sí. Y lo hago mediante el movimiento de mi cabeza. Entonces, todo aquello que yo puedo darle una interpretación se vienen a convertir en signos. Todo aquello que me sirva para yo poder comunicarme, ¿eh? Para poder comunicarme. Ahora, el ser humano posee una capacidad, chicos, intelectual fascinante que le ha permitido crear signos para poder comunicarse. El ser humano, bien, por ser un animal inteligente por excelencia, tiene esta capacidad, ¿no? De poder crear, ha ido creando diferentes signos para poder comunicarnos. De ahí que hay, por ejemplo, signos motivados y hay signos inmotivados, que también poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿no? Signos que han sido creados por el hombre y signos que no han sido creados por el hombre. Muy bien. Entonces, el signo viene a ser pues un instrumento que tiene como propósito el hecho de poder compartir información entre las personas, entre los individuos. ¿Bien? Eso es en sí el signo de manera, digamos, más sencilla, definiéndolo de manera más sencilla, ¿no? El signo viene a ser un instrumento que me va a servir ¿para qué? Para compartir información. ¿Con quién? Con otras personas de mi alrededor, ¿no? Pero, por ejemplo, se define también, ¿no? Ya de manera más lingüística, más científica, se dice que el signo viene a ser una entidad perceptible que representa a un objeto al cual alude mediante un significado. ¿Bien? Entonces, el signo es una entidad, es un objeto perceptible que va a representar a algo, ¿no? Lógicamente que tiene pues un significado, ¿no? Entonces, es un objeto en sí, un instrumento perceptible con el que podemos o con el que se expresa y evoca el significado, ¿no? Que le corresponde a otro objeto diferente al cual está haciendo referencia.
el signo en sí reemplaza a algo. Aquí dice, mira, es un instrumento cuyo propósito es compartir información entre las personas. Ese es el propósito del signo, ¿bien? Pero en sí el signo es un ente, es una entidad que podemos percibir, pero que representa a otra cosa, a algo, ¿bien? Y que ese algo, lógicamente, tiene también un significado, ¿no? Por ejemplo, mira, observa esta imagen aquí. Esta es una imagen, ¿bien? Es un signo, ¿listo? Esto que está aquí es algo que nosotros podemos aquí, ahora mismo, percibir, ¿cierto? Estamos percibiendo, pero en sí, ¿qué es? Esto de aquí que está, que es un dibujito, un triángulo de color rojo con un signo de admiración al centro, ¿no? En realidad está representando a algo, ¿bien? Alude a algo que lógicamente tiene un significado. En este caso, por ejemplo, esto significa, yo lo puedo interpretar y esto significa peligro, ¿no? También puede ser, por ejemplo, esa calaverita, también eso significa peligro. Entonces, eso está representando a algo, al peligro en este caso. Entonces, esto también viene a ser un signo. Este es un instrumento, en este caso este signo sirve como instrumento, ¿bien? Para poder nosotros como seres humanos poder compartir información. Ahora, para que el signo en realidad exista, debe de tener, pues, lógicamente, un significado y un significante, ¿bien? A lo cual nosotros le vamos a llamar estructura, ¿bien? O dicotomía del signo, que es lo que vamos a ver. Entonces, vamos aquí definiéndolo, ¿sí? Y que quede claro que viene a ser el signo, una entidad perceptible que representa a un objeto al cual está aludiendo mediante un significado. Y tiene un propósito fundamental, que es un instrumento que sirve para compartir información entre las personas. Lógicamente el signo va a representar a algo a lo cual se alude y que eso que se alude tiene un significado. Bien. Ahora, a ver, hagan su captura, si alguno desea su captura. ¿Listo? Hagan su captura rapidito para poder continuar con lo que es el signo. Ferdinand de Saussure es quien da esta teoría. Todo lo que vamos a trabajar está basado en su libro de lingüística de Ferdinand de Saussure, ¿bien? El padre de la lingüística, el padre del signo también, se le denomina ya en el siglo XX, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí. Veamos aquí. Muy bien, vamos a poner aquí estructura. Va. Estructura del signo. Un subtítulo. A ver. Muy bien, estructura del signo. Veamos.
todo signo, bien, todo signo se va a componer de un significado que es su sentido o su valor, ¿ya? Y de un significante que digamos manifiesta, bien, o que manifiesta ya al signo. Bien, estructura entonces, y lo vamos a ver mediante un triangulito. Mediante un triangulito, ¿ya? Vamos a hacer aquí un triangulito. Muy bien, vamos a ver aquí para poder entender en realidad toda la estructura del signo. Y luego ya lo definimos. Bien, por ejemplo, aquí arriba. Significado. Bien. Significante. Referente. Bien. Signo. Muy bien. A ver. Ahí está. Bien. Entonces, veamos esta estructura. Hay un referente, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bien. Y presenta, para que se convierta en signo, deberá de tener su significado y un significante. Bien, vamos a ver por aquí. Vamos aquí a un costadito a ver de qué se trata el referente. Vamos a ver de qué se trata el referente. Y veamos de qué se trata el referente. Muy bien. Es el hecho fenómeno o ser tangible o intangible designado
por el significante y el significado. Y el significado. Muy bien. Entonces es el hecho, es el fenómeno o ser, ya sea tangible o intangible, designado por el significante y el significado. Muy bien. Veamos. ¿Listo? Vamos a ver. Acá, vamos a ver. Significado. Significado. Muy bien. A ver, veamos aquí. Significado. Muy bien. ¿De qué se trata el significado? Listo. Bien. Que viene a ser no más que la imagen mental, ¿bien? La imagen mental o conceptual. ¿Bien? Imagen mental o conceptual. En otras palabras, esto viene a ser la idea, ¿bien? La idea o contenido, que tenemos en la mente, bien, en la mente, de cualquier palabra conocida. De cualquier palabra conocida. Bien. Voy a bajarle un poquito el volumen, ¿no? Ya, chicos. A ver, he ido a bajar el volumen del televisor porque se escuchaba muy fuerte. Muy bien. Entonces, el significado no es más que la imagen conceptual o mental, bien, que tenemos nosotros, los individuos, bien, que tenemos en nuestra mente, bien, de algo o de alguna palabra. Muy bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros decimos, o yo digo una expresión o una palabra y no conocemos el significado, por ejemplo, ¿no? Yo digo un término, pero nosotros no conocemos de pronto qué significa. De repente yo digo, no sé, salvoconducto, pero hay algunos compañeros, algunos que sí saben qué significa salvoconducto, pero hay otros que no saben qué significa salvoconducto. Para aquellos que sí conocen el significado, bien, del término salvoconducto, pues esa palabra se ha convertido en un signo. Bien, y para aquellos que no conocen el significado de ese término, pues definitivamente no es todavía un signo porque no lo pueden interpretar. Bien. Entonces, el significado viene a ser el concepto,
aquella idea que nosotros nos formamos en nuestra mente de aquello que se dice, ¿no? De aquella palabra, de pronto, que podamos expresar. Vamos a ver ahora el significante para poder ir entendiendo mejor de qué se trata. Significante. Solo podría volver al de arriba, al referente, para tomarle captura. Ya, ahorita, hijo, un ratito. Un ratito, un ratito. ¿Ya está? Muy bien, ahora vamos a escribir la definición de significante, ¿bien? Listo. Muy bien, aquí está. Significado y significante. Muy bien. Decíamos entonces que el significado viene a ser aquella imagen que yo me formo en mi mente, en mi cerebro, ¿bien? Entonces es algo abstracto, quiere decir, ¿bien? Quiere decir que es algo abstracto, ¿bien? Ahora, porque el significado viene a ser la idea en sí que surge a partir del significante. ¿Bien? Y el significante me dice que es la imagen acústica, quiere decir el sonido, ¿bien? O huella psíquica, aquello que escucho. Entonces, viene a ser el conjunto de sonidos o de letras con que nosotros vamos a transmitir el contenido de esa palabra, pues, conocida. Lo explicamos con un ejemplo.
¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, casa? Bien, muy bien. A cada uno de nosotros, ¿sí? En nuestra mente se va a formar la idea. Bien, cada uno en su cabecita se va imaginando una casa. Muy bien. Eso que yo me formo en mi cabeza, no en sí la imagen, no el dibujito, no, sino lo que yo sé de eso, de casa, ¿no? De pronto yo me estoy imaginando una casa de 3 pisos blanca, otros imaginará una casa de primer piso pequeña, otros imaginará su propia casa, ¿no? Entonces cuando escuchan la expresión casa, se forma una imagen mental, un concepto, porque yo sé lo que es una casa, por eso yo me la puedo imaginar rápidamente, ¿no? Y la establezco en mi mente y sé de qué están hablando. Eso que yo me formo en la mente, eso viene a ser el significado. ¿Bien? Y el significante viene a ser la palabra en sí, casa. Aquello que tú escuchas es la imagen acústica o huella psíquica. Bien, y si yo escribo, por ejemplo, la palabra en sí, yo pongo aquí casa. Muy bien. La imagen mental, listo, la imagen mental que tú te formas aquí en tu cabecita, bien, porque tú sabes lo que es esto, ¿sí? Lugar, ¿no? De vivienda, ¿cierto? Eso es una casa, un lugar que sirve para vivir, para vivienda. Esto lo has formado en tu cerebrito. Muy bien. Y estas palabritas que están aquí, ¿listo? Esto que está aquí viene a ser el significante. Y esto es el significado. Quiere decir que la palabra en sí, bien, viene a ser entonces el significante, aquello que tú escuchas, aquello que se puede escribir, bien, aquello que es concreto, y el significado, aquello que se forma en tu mente. Ambos se complementan y forman el signo. Pero ojo, que esto es en base a un referente, ¿bien? En base a algo. Entonces es en base a un referente, que es el hecho, el fenómeno o el ser, ya sea tangible o intangible, bien designado por el significante y el significado. O sea, por ejemplo, el objeto en sí, la casa en sí, ¿sí? La construcción en sí, eso viene a ser el referente. El significado, aquello que está en tu cerebro, lo que tú sabes que es. Y el significante, el sonido que escuchas o tal vez las palabras en sí que se puedan escribir. Bien. Entonces, ya teniendo todo esto, más adelante vamos a poder hablar de signo lingüístico, ¿no? Pero en sí estos son los complementos, bien, o la estructura del signo, según la teoría de Ferdinand de Saussure. Bien. Luego ya vamos a ver la clasificación y un montón más de cositas con respecto al signo, porque también es un tema un poquito amplio y tenemos que trabajarlo paso a paso. Muy bien, entonces ahí hemos visto la estructura, cómo se forma el signo mediante el significado del significante, ¿sí? A partir de un referente. Significado es la imagen mental y el significante la imagen acústica o sonido. Muy bien, chicos. A ver, hagan su captura rapidito, creo que se ya lo hicieron. Aquí. Bien. Y hasta allí nada más nos vamos a quedar. Bien. Hasta allí.
Ahí está, chicos. Bien. Hasta ahí nada más, chicos, nos quedamos. Bien. Y nos vemos el día jueves. Bien. El día jueves, entonces. Muy bien. Ok, listo. Desde aquí me parece. A ver, vamos a ver rapidito. A ver, alguno de repente que no ha tomado captura de pantalla. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es para Lorenzo, porque Lorenzo se demoraba en copiar, en hacer sus capturas. Esto ahí está. Muy bien. Y listo. Bien. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día jueves. ¿Ya? El día jueves. Listo, chicos, nos vemos. Hasta luego, profesora. Chao, chao. Profesora, cuídese.